Hola a todos y bienvenidos un día más a PageArte. Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy vamos a hacer una reseña o una review de las acuarelas Komorebi metalizadas. Estas acuarelas están actualmente muy de moda, las he visto tanto en vídeos de YouTube como en imágenes de Instagram y yo también quería ponerlas a prueba con papel negro, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Para eso entré en Amazon para comprar una. Están actualmente sobre unos 14 euros, por lo menos aquí en España. Te vienen 6 pastillas de diferentes colores. Estas acuarelas tienen muchísimo uso, hay gente que hace caligrafía y lettering con ellas. Yo lo que quiero hacer es una prueba de color sobre hoja negra y también hacer un marcapágina. Para los que tengan curiosidad, la palabra Komorebi es una palabra japonesa, que nosotros no tenemos una palabra específica. Para los más curiosos os diré que la palabra Komorebi es una palabra japonesa que no tiene una traducción exacta en español, pero vendría a ser la belleza de los rayos del sol a través de las hojas de los árboles. Algo así como esa danza y esa luz que pasa por ellos. Para nosotros lo importante son los colores y os voy a decir los tonos que nos vienen en esta acuarela. Los colores de esta paleta son el plata, el dorado claro, un amarillo dorado, el bronce, un rosa dorado y por último un color cobre. Aquí, como podéis ver, estoy activando la acuarela. Para eso he cogido un gotero y le estoy añadiendo un poco de agua a cada pigmento. Las dejo un momento para que vaya actuando y ahora las ponemos en funcionamiento. Aquí os enseño también el pincel, que también es de estreno. Este lo compré en AliExpress, costaba 3 euros y es de pelo de nylon. También he leído muy buenas críticas con ello, así que también lo vamos a poner a prueba hoy. Cuando lo compré ponía que era un número 1, pero aquí en Europa sería como un número 5 y por eso lo veis así un poquito grueso, que viene perfecto para hacer estas pruebas de color. Comienzo con el color plata, para eso tomo un poco de pigmento y lo voy a estirar. Me gusta mucho cómo va dejando este reguero de purpurina y como podéis ver tampoco he cogido mucho pigmento, ahora cogeré más para ver si queda un poco más opaco. Esta vez sí que cargo mucho el pincel y hacemos otra prueba justo debajo. Me gusta mucho el efecto que deja porque como podéis ver son muy líquidas, entonces puedes jugar mucho con el reguero y hacerlo o más opaco o menos. Sigo haciendo pruebas para ver cómo queda de opacidad cuando le voy añadiendo más agua y hasta dónde se puede mover el pigmento. Al sol se puede ver la purpurina, brilla muchísimo. Seguimos con el color dorado claro y repito la operación. Primero hago un círculo para ver cómo queda de opaco, que en este caso no queda tan opaco como el del color plata, y al lado dejo el reguero para ver cuánto puede jugar con el pigmento. Lo mejor de estas purpurinas es que con el agua se mueven muy bien, así que puedes también hacer combinaciones entre ellas. Aquí hago pruebas de cargar más y menos el pincel para jugar un poco. El siguiente sería el amarillo dorado, que este sí que queda muy opaco, ya habéis visto cómo queda el círculo. También al lado hago un pequeño cuadradito. En el trazo de al lado voy a añadirle más agua para ver la transparencia y ver cómo juega el pigmento.
Como podéis ver, me está llenando el vaso de agua de purpurina y aquí lo que hago es seguir añadiendo agua para ver cómo reacciona y para ver esa transparencia de la acuarela. La acuarela líquida se mueve muy bien y nos da muchísimo juego. Aquí dejo el pincel totalmente limpio y vuelvo a mover el pigmento para dejarlo lo más transparente posible. Este tipo de acuarelas metalizadas pueden servir para muchísimas cosas. Si tenéis un dibujo de acuarela y le queréis añadir color extra, podéis usarla. Si queréis hacer lettering también podéis hacer un dibujo solo con ellas, por supuesto. Te da muchísimo juego, además de que las puedes combinar con otro tipo de acuarela. Seguimos con la de color bronce. Como podéis ver, no me corto nada a la hora de coger pigmento. Y me gusta muchísimo la cremosidad de esta acuarela. En el trazo sigo haciendo la prueba de transparencia. Me ha sorprendido muchísimo el color que dejan todas ellas, ya que a pesar de añadirle más agua, sigues viendo el brillo, la purpurina y siguen siendo bastante opacas. Pasamos a uno de mis colores favoritos, que es este rosa dorado o rose gold, que también está muy de moda. Y no esperaba que pintara tan bien en negro como lo que estamos viendo. Aquí puedes verlo con la luz del sol y se nota muchísimo la purpurina, ves el brillo, ni siquiera tengo que mover el cuaderno para que veáis la purpurina. Se ve a simple vista y cuando lo estaba pintando, igual. Aquí le hago la prueba de transparencia, que al igual que todas las demás, lo aprobó con nota. Estas acuarelas, y por el precio que tienen, son una muy buena opción tanto para hacer manualidades como para hacer acuarelas, para darle esos pequeños toques o incluso para practicar caligrafía con un pincel fino. Te sirven muchísimo y te van a dar un toque extra de color y de brillo. Aquí le estoy dando pequeños golpecitos con el pincel para ver la textura una vez que esté seca. Pasamos a hacer la prueba al último color, que es el color cobre. Aquí también cogemos muchísimo pigmento. Habéis visto que todas son muy cremosas y son muy fáciles moverlas y jugar con ellas. Este color te sirve para darle un toque de brillo a un dibujo en color rojo. Aquí paso a hacerle la prueba de transparencia y le voy añadiendo cada vez más agua y menos pigmento. Ahora quiero hacer una prueba mezclando dos colores metálicos. Para eso he cogido el amarillo dorado y voy a coger de nuevo el cobre. Para eso pongo cada uno en una esquina y los voy a unir en el centro.
Como podéis ver, no me ha costado ningún esfuerzo fundirlo, ya que al estar los dos líquidos y cremosos se mezclan entre ellos perfectamente. Y aquí en el lateral voy a hacer una hoja con el color plata. Lo que más destacaría de estas acuarelas son la cremosidad y el brillo. Para la prueba de color sobre hoja blanca voy a hacer un marcapágina y así los ponemos a prueba y vemos cómo combinan entre ellas. Como podéis ver, ya tengo el trazo hecho a lápiz y ahora voy a pasar a darle color. Empiezo con la de color plata y voy moviendo el pigmento de manera suave. Quiero resaltar el efecto acuarela, por lo que voy a usar poco pigmento y mucha agua. Voy a pintar cada hoja de un color, así que esta de abajo en color cobre. Para la de arriba he cogido el color dorado claro con mucha agua. Como no quiero que se mezcle con la de color plata, he dejado ese espacio para que no se mezclen entre ellas. Debería haber borrado el lápiz antes de pintar con acuarela, pero lo borraré después, una vez que la acuarela ya esté seca, con muchísimo cuidado. Aquí le voy añadiendo más color a la hoja con pequeños toquecitos del pincel. Seguimos con el color bronce. Quiero esperar a que se sequen las hojas para después añadirle un poco más de detalle y ver las diferentes texturas y cómo han quedado. También me gusta mucho cómo está actuando el pincel, ya que me retiene muy bien el líquido. Para la hoja de abajo, como podéis ver, he hecho una prueba también añadiendo dos colores y he cogido el bronce y el amarillo dorado. Lo he mezclado muy bien en el centro y ahora termino de mover el pigmento hacia el lateral. Si lo hacemos así a toquecitos, después nos quedará una textura muy bonita cuando se seque la acuarela. Para terminar uso la Rose Gold en la última hoja que me queda y sigo el mismo patrón que con las demás, pequeños toquecitos y mover el pigmento de manera suave. Sobre todo hay que tener mucho cuidado de que no se mezclen entre ellas, a no ser que sea el efecto que queramos conseguir. Como os decía antes, he esperado que se secaran las primeras hojas y ahora le añado un poco más de pigmento a toquecito. Y si queremos mover un poquito más el pigmento, le añadimos más agua a nuestro pincel y lo movemos mientras que esté líquido.
esto conseguiremos una transición suave y un degradado. Retiro el washi tape y paso a añadirle los últimos detalles a mi marcapágina. Le he añadido los últimos detalles a mi marcapágina con el micrón negro y con el Jelly Roll blanco. Y así es como quedaría nuestro marcapágina. Las acuarelas Komorebi me han gustado mucho, sobre todo porque puedes jugar mucho con ellas, dejarlas más opacas o tener muchísima transparencia añadiéndole agua, ya que te dejan jugar con ellas y con la transparencia. Tienen muchísimo brillo, los 6 tonos te dan muchísimo juego y por 14 € es una muy buena opción para añadirle un color extra a una manualidad, a un bullet journal, a lo que tú quieras. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscríbete si aún no estás suscrito y déjame en comentarios si tú también te has atrevido a probar estas acuarelas o hay alguna que tengas así favorita y quieres que yo también las ponga a prueba. El resto de la semana me encuentras en mis 2 cuentas de Instagram, PageArte, donde subo todas estas ideas de arte, de bullet journal y cualquier cosa que se me ocurra, y con Tanto Libro, donde subo reseñas de libros, de series y de películas. Nos vemos el próximo domingo en otro vídeo de PageArte y hasta entonces espero que tengas una muy buena y feliz semana. Adiós.